¿Qué es la AGI Vale. y cómo afectará eso en el futuro? Puede integrar en todos los distintos lenguajes de programación, no, es indistinto, se puede incorporar. Has montado un programa, que este programa es un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje, tú lo habilitas para que yo pueda hacerte consultas a ti, es decir, yo poder usar tu modelo desde mi código. Al final, toda la seguridad que nos puede quitar la inteligencia artificial en el sentido, por ejemplo, tú tienes un ordenador normal, yo tengo un ordenador con inteligencia artificial, ¿no? Pues eran procesadores multitarea o que el mismo chip hacía pues distintas cosas, ¿no? No sé si eran dentro de un mismo chip dos chips o era todo un chip, no sé exactamente cómo funcionaba. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al primer podcast del canal. Hoy estamos con Marc Galera, experto en IA de la ARI. Correcto. Así que, por favor, no sé si nos podrías un poco presentar quién eres, qué te dedicas y por qué, sobre todo. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Adrià, por tu invitación a este podcast. Y bueno, empezaré por hacer una breve presentación de mis estudios, de mi trayectoria, de dónde estoy ahora mismo. Yo empecé estudiando física en Francia, en la Universidad Paul Sabatier. Siempre me ha apasionado la física, siempre me han apasionado las ciencias. Lo decidí en segundo de bachillerato gracias a un profe que tuve, que me apasionó, la verdad, porque me hizo descubrir la física desde otro punto de vista, ¿no? No tanto desde la parte matemática, de la parte de ecuaciones, sino un poquito más desde la parte, ¿cómo diríamos?, de los grandes enigmas del universo, ¿no? Bueno, gracias a esto yo empecé a estudiar física. Haciendo la carrera me fui dando cuenta de que no era mi pasión, en el sentido de que sí, me apasionaba mucho a nivel divulgativo, me apasionaba aprender, siempre me miraba muchos vídeos de divulgación, pero la física va un poquito más allá en el sentido de que es mucha matemática y bueno, pues es una disciplina compleja y que te tiene que apasionar, no solo ver unos resultados, sino poder llegar a esos resultados, entenderlo bien, ¿no? Y durante la carrera fue curioso porque tuve varias asignaturas de programación. Y ahora mismo, para poner un poco en contexto, estoy trabajando como programador. ¿Cómo ha sido este cambio? Es un poco curioso, la verdad, porque yo en mis primeras asignaturas de programación no acababa de entender cómo funcionaba, no entendía bien la lógica y no me gustaba para nada. De hecho, la odiaba un poquito, diríamos. Era de las peores asignaturas que tuve en el primer año. Pero bueno, poco a poco le fui cogiendo un poco el gustillo a la física. A la física, a la programación. Y así decidí, una vez terminé la carrera de física, me fui a Barcelona a hacer el trabajo final de máster, y una vez allí, bueno, tuve la oportunidad de seguir programando en algunas asignaturas y también tuve la oportunidad de hacer un trabajo de final de máster un poco más relacionado con lo que sería la faena de físico, que era, bueno, en un laboratorio, un experimento al final más enfocado en física, química, por estas disciplinas. Y allí me di cuenta de que, claro, la física tiene varias salidas, tampoco tiene muchísimas. Sí que es verdad que como física tal no hay tantas. Normalmente se encara más al mundo de la investigación, de la docencia, aunque sí que también es verdad que en muchos bancos, muchas otras empresas, brokers, muchas veces contratan a matemáticos, físicos, pero ya no estábamos dentro de la disciplina de la física. Yo, viéndome como investigador, no lo acababa de ver porque era un trabajo que muy interesante, muy curioso, aprendías muchísimo, pero sí que es verdad que la que llevabas un tiempo haciendo el mismo experimento, pues era repetitivo. Bueno, a mí no me acababa de cubrir mis necesidades o mis inquietudes que tenía en ese momento. Y entonces me decidí de decir, ostras, tenía que hacer una estada en una empresa ese verano y me decidí de decir, ostras, ¿por qué no probamos la programación? Que siempre que hemos tenido asignaturas empiezo que no me gusta y acabo que estoy enamorado con el proyecto porque te acaba saliendo y es muy divertido. Y así fue un poco como empecé mis primeras prácticas de verano. Yo solo iba a hacer prácticas de verano a Andorra Recerca e Innovació, a l'ARI, y allí me he quedado porque me apasionó, me gustó muchísimo. También es verdad que tuve unos compañeros que me ayudaron mucho, me hicieron aprender muchísimo y también me dieron un poco el gusanillo ese de seguir aprendiendo. Y bueno, obviamente, como has dicho, no sé si experto, pero sí que un poco metido en el mundo de la inteligencia artificial, en el sentido de que creo que es muy importante a todos los niveles hoy en día y más si eres programador porque te ayuda muchísimo, ¿no? Y bueno, este es un poco el resumen de mi trayectoria. Me ha gustado mucho. No sé si nos podrías definir un poco qué es la ARI, porque a lo mejor hay gente que aquí que no es de Andorra y no sabe lo que es. Así que nada, simplemente cuadro de frases. Pues mira, el ARI principalmente es una
Fundació de Recerca, una fundación de investigación, ¿vale? Que es privada, pero que trabaja para el sector público. Es decir, esto nace de la aglomeración de varias entidades en Andorra que se dedican a investigar por el país para, bueno, pues para hacer una labor de investigación y para poder aportar datos sobre lo que está pasando en el campo, en el país. Y se fusionaron estas entidades porque puede que tuviera más sentido o que tuviera más fuerza de que estas entidades estuvieran juntas para poder trabajar interdisciplinariamente entre diferentes proyectos, porque pues para poder conectar, ¿no?, un poquito pues esta parte de un perfil más tecnológico con un perfil más de un investigador, ya sea en meteorología, ya sea en geología, ya sea en muchas disciplinas que abarcamos en el ARI. Y bueno, tenemos diferentes ejes. Y, por ejemplo, el de montaña, el eje de sostenibilidad, el eje de tecnología, el eje de innovación, el eje más social, el eje político. Bueno, tenemos varios ejes, ¿no? Y hay perfiles súper diversos en el ARI y es muy chulo trabajar con estos perfiles porque yo como programador puedo estar trabajando con un investigador de mariposas y combinar los datos para poder sacar conclusiones y para poder, bueno, hacer experimentos y poder aportar al final a la sociedad, ¿no? Y bueno, también pues, la parte de investigación y también un poco hay toda la parte de innovación, de atraer empresas, de poder poner en contacto a gente que está emprendiendo o que está empezando proyectos, poder acompañarles un poco, poder ponerlos en contacto con ciertas empresas, bueno, facilitar un poco. Tenemos estas dos vertientes en el ARI. Vale. No sé si más o menos puedes hacer algún ejemplo más práctico de un proyecto que hiciste en la ARI que, pues, bueno, sobre todo en el campo de la IA, donde estás tú. Vale. Así que, bueno, más o menos, pues, bueno, simplemente un proyecto que hayáis hecho que la gente pueda entender más prácticamente lo que hacéis. Correcto. Mira, pues te pondré un ejemplo de uno que estuve yo, porque así te lo podré explicar con más detalle. Pero mira, es muy pequeño este proyecto, no era algo muy grande, ni que salieran papers de allí, pero sí que creo que fue bastante útil. Como sabréis, cuando fueron las elecciones, se abrió una página web, no sé si tuvisteis la oportunidad de consultarla, pero bueno, al final era para dar un poco el seguimiento de lo que estaba pasando en las elecciones, de todos los candidatos, de un seguimiento en tiempo real de lo que iba pasando. A diferencia de las webs que ya existen por parte del gobierno, pues bueno, tenía ¿cómo decirlo?, una estructura distinta, se visualizaban los resultados de una forma distinta y creíamos, como tenemos un experto, un politólogo en el ARI, creíamos que era muy interesante pues, poder combinar su conocimiento y juntarlo para poder ver pues, con los datos que teníamos en cada momento, los íbamos actualizando y se iba todo esto juntando en esta página web. Tú podías seguir en tiempo real en esta página web la evolución de las elecciones, de cómo iban subiendo los partidos, si ganaba más este partido, qué consejeros entraban, bueno, todo un poco en tiempo real, ¿no? Un ejemplo de combinando, ¿no?, el conocimiento de un politólogo con la parte de tecnología. Lo hicimos 3 personas. Yo hice, por ejemplo, la parte del backend, como se conoce en programación, que sería un poco más todo lo que es la infraestructura, cómo se mueven los datos desde que nos los pasa gobierno hasta que entran en esta página web. Luego, mi compañero Mar Vilella hizo la parte del diseño de la web, que la verdad que es un crack y era muy chula. Y el politólogo Iván Lara, pues se ocupó de toda esta parte de aportar el conocimiento que él tiene y que necesitábamos para este proyecto. ¿Quieres que te dé algún otro ejemplo de algún otro proyecto muy distinto, como quieras? Bueno, nos quería aclarar un poco Vale. del tema y es, como os he dicho ahora mismo, existe una página web para las elecciones. Entonces, tu compañero, perdón, ¿cómo se llamaba? Mar Vilella. Mar Vilella. Él hizo lo que se conoce como frontend, que finalmente son HTML, CSS y JavaScript. Correcto. Y tú, en la parte de backend, ¿qué lenguaje utilizaste con la IA, digamos? Yo programo en Python. Todo, y que la IA se puede integrar en todos los distintos lenguajes de programación, ¿eh? No, es indistinto. Se puede incorporar, y más ahora que cada vez pues están para más lenguajes, pero bueno, Python, JavaScript, todos estos lenguajes, o TypeScript, que es un poco una variante de JavaScript, todos estos lenguajes son muy usados cada día y tienen integraciones por todos lados y se puede integrar de la manera que quieras. Al final, un poco la IA, hoy en día, tenemos 2 tipos de servicios de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, bueno, no 2 tipos de servicios, sino 2 maneras de usar la inteligencia artificial. Lo podemos hacer de forma, lo que se conoce como UI, que al final es pues, un sistema operativo sin tocar el terminal, trabajando con clics, con carpetas, con pues, un poco lo mismo pero con un programa, ¿vale? Lo que sería, por ejemplo, por entendernos, un Word, pues que al final vas clicando y vas haciendo. Y la otra parte es programando.
Y programando tú al final, imagínate que tú has montado un programa, que este programa es un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje, tú lo habilitas para que yo pueda hacerte consultas a ti. Es decir, yo poder usar tu modelo desde mi código o desde mi ordenador, yo poder lanzar lo que yo quiera, pero accediendo a tu modelo, ¿no? Y estos son un poco las dos vertientes, y esto se puede hacer pues, venía esto a explicarte eso porque al final yo puedo llamar a tu API, como se conoce, con el lenguaje de programación que quiera, ¿no? Normalmente no hay restricciones. Vale. Para la gente que no tenga tanto conocimiento en programación, todo esto, ¿no sé explicar un poco qué es la API, sobre todo? Y cómo la integras pues, con Python, por ejemplo, que es el lenguaje más conocido. Vale. Así que sería esto. Sí, pues la API principalmente es, para que lo imaginemos, ¿no? Como tú me ofreces un servicio, tú tienes como una caja de herramientas, ¿no? Para que yo no tenga que, una vez tú ya lo has desarrollado, lo has publicado, lo has hecho de pago o gratis, open source, ya del formato que quieras, pues tú me ofreces estas herramientas para que al final yo pueda acceder a tu base de datos, pueda usar tu modelo de lenguaje, pueda, etcétera. Es decir, acceder a un servicio que tú me estás ofreciendo, como digo, ya sea de pago, ya sea gratuito. ¿Cómo se accede? Pues cada API tiene un poco su metodología, ¿no? Es decir, cada programador, es verdad que hay una serie de premisas que hay que respetar, ¿no? Pero sí que como programador tú tienes un poco la libertad, ¿no? De decidir cómo accedes a esta API, ¿no? Y hay muchos tipos de API distintas. Pero al final es esto, ¿no? Es decir, si yo tuviera que empezar a trabajar en análisis de datos o en inteligencia artificial y yo tuviera que hacerlo todo desde cero, claro, me podría estar, para hacer algo súper simple, me podría estar 3 meses. En cambio, si yo ya tengo integraciones y yo ya puedo ir llamando a distintas APIs, pues es código, que al final no deja de ser código, porque es un código que hace cierta cosa, pues yo me ahorro de escribir este código y llamo a esta API para que me dé unos resultados o me dé un código o me dé un poco, ¿no? Vale. Últimamente está mucho de moda esto de los GPTs, de ChatGPT. ¿Eso sería un tipo de API o sería otra cosa? No, el GPT es el modelo de lenguaje, ¿vale? Yo tampoco soy ultra experto, es decir, en todos los términos, pero al final GPT es un modelo de lenguaje, ¿no? No me acuerdo de qué representa cada inicial, pero es un modelo de lenguaje, el cual, pues, el del 3.0, el 3.5, el 4, y al final tú con una API es la manera que tienes de acceder a este modelo GPT, ¿no? Es decir, para ponerte otro ejemplo, si tú tienes muchos datos de meteorología porque tienes una estación puesta en tu casa, ¿no? Pues al final el GPT son los datos, ¿vale? Cómo yo hablo con tu base de datos para acceder a estos datos, esto es la API, ¿vale? Sería montar pues, esta infraestructura que hay en el medio para poder hablar de mi ordenador ¿no? Del GPT a mi ordenador, pues lo que hay en medio es la API. Vale. Y luego, cambiando un poco bueno, continuando en el mundo de la IA, pero cambiando de tema, últimamente hay dos tecnologías que están triunfando. Una es la IA y la otra es el blockchain. ¿Cómo crees que en un futuro estas dos tecnologías se fusionarían y darían algo, pues, a mi parecer sería algo increíble? ¿Pero tú qué opinas? No domino mucho de blockchain, la verdad. Es decir, sé un poquito por encima, he leído un poquito de blockchain y bueno, sé que es un método que es muy prometedor, tiene muchísimo potencial al final por la anonimidad que presenta, ¿no? Es decir, para que sea intrazable, sobre todo también con, bueno, un poco la seguridad que puede reforzar, ¿no? Que puede venir de reforzada, no se llama de reforzada, pero al final toda la seguridad que nos puede quitar la inteligencia artificial en el sentido, por ejemplo, tú tienes un ordenador normal, yo tengo un ordenador con inteligencia artificial, ¿no? Por poner en términos simples. Seguramente sea más fácil hackearte si yo tengo una inteligencia artificial que tú a mí, ¿no? Pues bueno, pues el blockchain podría, entre otras muchas cosas, compensar un poquito, ¿no? Todos estos temas de seguridad y al final, bueno, en el mundo tan cambiante que venimos, ya separado un poco de la inteligencia artificial, creo que puede ser interesante por lo que estamos viviendo un poco, ¿no? Todos los cambios políticos, geopolíticos que se están viviendo en todo el mundo, creo que es un método muy interesante. Si me quieres preguntar alguna cosa más concreta, así de blockchain, inteligencia artificial... No, eso está bien. Solo para terminar en... No, perdona, aún queda de ella. ¿Cómo crees? Espera, a ver, déjame que se me queda en blanco. Tenía la pregunta aquí y se me ha ido. Bueno, mientras tanto, mientras me vuelve la pregunta, paso a la pregunta. Y es... Ah, no, ya está, ya la tengo. Entonces, has visto que hace poco
Nvidia ha sacado como un chip, como un procesador con IA integrada. ¿Cómo funciona esto? ¿Y sabes cómo va o no? ¿Qué tal? Creo que estamos hablando de los mismos procesadores, pues estuve leyendo un poquito, tampoco no soy experto en este campo, pero al final lo que están haciendo, ¿no? Es, hoy en día, tradicionalmente, cómo funcionan los procesadores es al final, pues yo tengo un chip muy potente, el cual es capaz de realizar, es un chip multitarea, ¿no? Es decir, es capaz de abrir programas, como de ejecutar X cosas, es que no sé exactamente en qué se diferencian, ¿no? Pero cada procesador, pues bueno, pues eran procesadores multitarea o que el mismo chip hacía pues distintas cosas, ¿no? No sé si eran dentro de un mismo chip dos chips o era todo un chip, no sé exactamente cómo funcionaba. Pero lo que sí que ahora se está empezando a sacar con la inteligencia artificial son procesadores, chips, que están subdivididos, ¿no? De que tienen partes que están son específicas, ¿no? Para lanzar pues, ciertos tipos de tareas que no tienen por qué el mismo procesador, es decir, todo el procesador estar haciendo las mismas tareas, ¿no? Es decir, cada parte ejecutará unas partes muy concretas o unos procesos muy concretos dentro del ordenador. Esto, por ejemplo, creo, no quiero afirmarlo seguro, pero creo que está pasando un poquito ya con los nuevos chips de Apple, que antes funcionaban con Intel y que ahora son propios, ¿no? Pues habían seguido un poco esta arquitectura, ¿no? Pues tengo una parte que se dedicará a lanzar inteligencia artificial, aún no, en los chips de Apple, pero una parte que se dedicará pues, al tratamiento de vídeo, otra parte que se lanzará para ejecuciones de máquinas virtuales, lo estoy inventando porque no sé exactamente para qué sirve cada unidad. Pero este es un poco el concepto, ¿no? Es decir, en vez de hacer un chip súper potente, pues dentro del mismo chip hacer como varias partes, ¿no? Pequeños microchips, pues, se podrían decir, ¿no? Y cada parte de este chip pues, ejecutaría una cosa concreta y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Pues que al final, si esta parte de mi procesador solo va a ejecutar un tipo de tareas, yo lo puedo optimizar muchísimo para que este procesador esta parte del procesador funcione muy bien ejecutando esta tarea, ahorrando memoria, ahorrando coste de energía, ahorrando, bueno, pues en muchos factores. Un símil un poco a esto es que es una reflexión muy buena que escuché el otro día en un podcast, curiosamente. Es un poco lo que pasa con los dispositivos Apple, ¿no? Es decir, al final Apple tiene una gama de entrada que ya es muy alta. Es decir, el móvil más barato está rondando los 1.000 euros, ¿no? Y el móvil más caro pues estará sobre los 1.400. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los móviles que ofrece Apple ya son muy buenos móviles, ¿no? Un poco pasa lo mismo con los ordenadores. Pues al final Apple tiene un precio de entrada, puede que haya un margen más grande, ¿no? Entre el primer precio y el último precio. Pero ¿qué pasa aquí en medio? Pues al final están ejecutando ordenadores muy potentes. Su chip, la memoria RAM, todos los componentes están diseñados para ya unos ordenadores altos de gama. ¿Qué pasa con Windows? Windows, el sistema operativo, no está optimizado para un ordenador potente o para un ordenador no potente, porque Windows tiene que correr en ordenadores de 200 euros hasta en ordenadores de 4.000. Por eso siempre nunca ha estado tan bien optimizado como podría estar iOS, ¿no? Supongo que entre muchas otras cosas, ¿no? Que también hace muy bien Apple, pero bueno, un poco este símil, ¿no? Es decir, adaptarlo un poquito más a tu ordenador, a tu chip, a lo que necesites, ¿no? En la vida es un poco parecido, ¿no? Si optimizas, pues... Sí. Vale, ¿y qué es la AGI? Vale. ¿Y cómo afectará eso en el futuro? Wow, muy buena pregunta. No sé si nadie tiene la respuesta precisa a esta pregunta. Hay opiniones muy dispares. ¿Qué es la AGI? Bueno, empecemos por el principio. La AGI al final es la inteligencia artificial general, ¿no? Como podríamos decirlo. Es decir, una inteligencia artificial que sea capaz... Hoy en día estas de inteligencias artificiales, los que ya conocemos, son muy capaces, pero hay muchas tareas que hacemos los humanos, como el pensamiento espontáneo, como la creatividad, que aún no tienen esas inteligencias artificiales. Yo al final le pido que me haga X y me devuelve X. Él no va a pensar, a sobrepensar o a intentar hacer más tareas relacionado con un input que yo le he pedido, ¿no? Es decir, no me va a hacer esto, pero no va a seguir divagando y a seguir investigando o a seguir creando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La inteligencia artificial general sería un poco eso, ¿no? Es decir, poder reproducir un poco el carácter humano, no solo tener una capacidad de cómputo y de muchos datos a la vez, sino también, pues, a partir de estos datos, poder generar nuevo conocimiento, poder, por su propio
por su propia voluntad de empezar a investigar en ciertos aspectos o de imaginar, no sé cómo describirlo exactamente, pero bueno, un poco el concepto, ¿no? Es decir, son muy potentes en todo lo que es la capacidad computacional, pero les falta toda esta parte que tenemos los humanos de pensamiento espontáneo, seguro que os ha pasado a todos los que estáis viendo este podcast o a ti Adrià, de estudiando, pues, de golpe, ostras, pam, me ha venido, lo he entendido, ¿no? Pues esto la inteligencia artificial o está bien programada o no está bien programada y o lo hace bien o lo hace mal, pero no tiene esta espontaneidad, ¿no? Esta creatividad que podemos tener los humanos. Esto por la primera pregunta que me has hecho. ¿Cómo afectará? No lo sé, es que hay mucha controversia. Yo siempre he sido partidario y a mí me fliparía de que en algún momento tengamos acceso a estas inteligencias artificiales, porque volviendo un poco a la física, a mi background, estudiando física te das cuenta de que todo lo que te están enseñando son cosas que funcionan muy bien, pero que no tenemos ni idea de realmente cómo funciona el universo. Es decir, tenemos mucha idea, pero cuanto más idea o más conocimientos tenemos sobre el universo, o sobre la materia, o sobre el universo, lo engloba todo, ¿no? Nos damos cuenta de que más fallos hay y que las teorías, pues, no funcionan en casos prácticos o en casos muy puntuales, y creo que la inteligencia artificial general podría resolver muchísimo, ¿no? Porque capaz de juntar todas las mentes más brillantes del planeta y encima darle creatividad pues creo que nos haría avanzar muchísimo, y a mí me encantaría poder verlo algún día, porque aparte de que sería muy productivo para mí, aparte pues nos ayudaría en ámbito médico, en ámbito, pues, espacial, en ámbito, bueno, en todos los ámbitos de la vida. Incluso hay quien especula que la inteligencia artificial general nos permitiría vivir a todos sin trabajar. Es decir, al final, pues ella sería capaz de producir todos los bienes necesarios que tenemos como sociedad y ofrecerlos, ¿no? Y es decir, ofrecerlos y que nosotros al final pues podamos vivir para lo que queramos. Si queremos estudiar, si queremos trabajar, y si no, pues divertirnos todo el día. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay una gran disparidad de opiniones en este tema. Hay gente que dice que sí que se puede conseguir, que no hay ninguna duda de que puede que pasen 10, 20 o 50 o 100 años, porque puede llegar a construir, a crearse esta inteligencia artificial general. Pues también hay la parte de muchos neurólogos que dicen que realmente puede ser muy complicado, que puede ser que no se llegue nunca, porque es decir, el cerebro es muy complejo. Yo no entiendo de neurología, pero bueno, por lo que he podido leer y he podido escuchar, creo que puede ser, bueno, que es un desafío muy, muy grande, ¿no? Crear esta inteligencia artificial general. Esperemos, ¿no? Esperemos que algún día llegue, y sin duda que si llega, respondiendo a tu pregunta, creo que lo va a cambiar todo y lo va a revolucionar todo. No sé si para bien, para mal, creo que tiene el potencial de las dos cosas, pero yo creo que bien usada, bueno, Internet, ¿no? Como la revolución industrial, como Internet, pues puede ser un giro dramático de cómo funcionamos como humanos, ¿no? Otra pregunta, esta es un poco abstracta porque a lo mejor te tiro la pregunta y dices, no sé, porque ha estado muy rápido, pero ¿tú cómo ves la IA de aquí 5 años? ¿Cómo veo la IA de aquí 5 años? Que será una pasada, es decir, viviremos cambios, sinceramente, que yo creo que van a ser súper revolucionarios. Es decir, ya lo estamos viendo, sobre todo a mí me ha alucinado mucho últimamente todo lo que es la creación de sonido, de canciones, creación, bueno, duplicación de voces, pero es que ahora ya empezamos con la generación de vídeo. Se va a presentar, aún no está disponible al público, pero en breves podremos empezar a jugar con Sora AI de los mismos creadores de ChatGPT, que por lo que yo he visto puede ser alucinante, que sigue cometiendo algunos errores, pero no perdamos de vista de que hace 2 años, no hace ni 2 años, que han empezado a surgir todo esto. Es decir, si en 2 años hemos llegado hasta aquí, al final yo creo un poco, ¿no? Como lo que me decías de las Nvidia, ¿no? De que cada año las gráficas son más potentes o los procesadores siguen una curva exponencial, ¿no? Pues yo creo que esto será un poco parecido, ¿no? Y vamos a tener muchas revoluciones. Por ejemplo, será súper fácil clonar este podcast y cambiar las palabras que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Y supongo que, bueno, nos tendremos que adaptar, ¿no? Porque tendrá cosas muy buenas y, pues, como todo, tendrá cosas muy malas, ¿no? También. Pero bueno, supongo que será un cambio muy importante. No creo que lleguemos a la AGI en 5 años, ni tampoco lo creo que sean 10 años. Volviendo un poco a la pregunta de antes, también es complicado, ¿no? Saber cuál es el punto de AGI, ¿no? Cuándo hemos llegado, cuándo no hemos llegado, ¿no? Hay un poco también de disparidad de opiniones en este sentido. No lo creo que aún llegue. Esperemos, y ojalá, pero no creo que llegue aún. Y creo que esta ya es la última pregunta de IA.
Y es que no sé si has visto que con todo esto de Sora, como has hablado hace nada, se ha creado el concepto de modelos de mundo. No sé si conoces este concepto. He estado leyendo un poquito, pero la verdad que no domino, no, la verdad que no tengo mucho conocimiento. Bueno, si quieres. Si me puedes hacer un pequeño, sí. Vale, sí, he visto un vídeo de DotSV que lo explica muy bien. Y sé que al final usando la parte audiovisual, digamos, bueno, más visual que audio, de Sora, podríamos llegar a interactuar con ese vídeo y ahí habríamos creado una simulación, como una Matrix, digamos, donde la IA sería capaz, pues, de generar vídeos, ¿vale? O uno, como coger una simulación, ahí analiza el vídeo, cada fotograma, entonces luego envía esa información a la interacción y crea también como una predicción de la siguiente imagen. Desde luego, con otra parte que se tendrá que crear más adelante, se podría interactuar con este vídeo y volveríamos a la simulación. Y al final, pues se sigue el circuito, la IA pues podría entrenar y entrenar mucho más rápido, aprender más eficazmente, y si la simulación se apaga, como predice el siguiente fotograma, pues al final puede continuar con su simulación interna. Y ese creo que, bueno, se lo decía el doctor en su vídeo, que es el tipo de aprendizaje que usaban unos perros robots que habían creado, que aprendían a andar en tan solo una hora. Así que no sé si tú qué opinas de todo esto, a ver. A ver, creo que hemos visto el mismo vídeo de ¿Sí? .csv, porque yo me he enterado por el vídeo de .csv y cada vez que escucho a .csv estoy convencidísimo de que tenemos la AGI en 3 años, ¿no? Pero luego hay muchas opiniones. Creo que tiene mucho potencial, porque es un poco lo que dices tú, ¿no? La capacidad de poder empezar a interactuar con vídeos y a la que seamos capaces de, en vez de un vídeo, pasar de YouTube, es que podemos empezar, o yo qué sé, satélites Google Maps pasados a vídeo, no sé cuál es la manera, pero es lo que dices tú, al final puedes tener una simulación del mundo. Y con algo que me quedé del vídeo que parecía muy interesante es que al final, si la IA tiene ese espacio para, en su mente, es decir, practicar, aprender, ¿no? Es decir, si me muevo así, ¿qué pasa? Si un objeto lo tiro, ¿qué pasaría en la realidad, ¿no? Porque tenemos, ¿no? Todos estos vídeos de lo que pasa. Si todo esto se integra en lo que dices tú, ¿no? En esta simulación de que se va retroalimentando, pues la IA es capaz de trabajar, ¿no? De aprender. Ostras, vale, pues yo ahora tiro esto, se tiene que romper, ¿no? Vale, uy, lo has hecho mal, pues podemos seguir aprendiendo, ¿no? Bueno, creo que es una de las opciones, no conozco más, pero bueno, un buen camino para empezar a trabajar sobre esto, ¿no? Sobre la AGI. Bueno, me parece que es una locura hablando mal, porque es realmente súper revolucionario, ¿no? Es decir, que hace 10 años nos dijeran que estaríamos en este punto es que es realmente una barbaridad, ¿no? De un vídeo poder pasar a simular esta habitación, ¿no? Por ejemplo, y poder interactuar con los objetos de esta habitación sería realmente una pasada. Sí, sí. Pero ya, como te digo, no he podido entrar mucho, ¿no? En este tema y no sé muchísimo más. Bueno, está perfecto, ya creo que queda bastante claro. Vale, ahora cambiamos de tema más hacia el objetivo del canal, que es orientar a los jóvenes a que escojan mejor su carrera o su camino. Así que no sé si nos podrías explicar un poco tu recorrido pues en la universidad, por ejemplo, y cómo lo viviste. O sea, me has dicho que te encantaba la física, que tu profesor te habló de la física y te encantó, pero ¿cómo eran tus clases? Bueno, dijiste que eran mates, pero del resto, ¿cómo eran? Te explico un poquito, ¿no? Desde el principio. Yo es verdad que tuve la suerte de tenerlo muy claro, pero lo tuve muy claro en finales de primero de bachillerato, empezando segundo de bachillerato, por lo que te digo, por una charla que tuvimos con un profe que nos pasó, ¿no? Todos estos conceptos que tocábamos con ecuaciones tal, y nos empezó a plantear grandes cuestiones del universo, ¿no? Es decir, problemas de la física cuántica, como pues las partículas se sabe hoy en día que si tienen que pasar de este punto al vaso, no lo hacen continuamente, es decir, no pasan por todas las posiciones como hacemos nosotros, como hace todo lo que conocemos, ¿no? Pues se teletransportan. Esto a mí cuando me lo dijeron me quedé como, ¿cómo? Es decir, ¿existe la teletransportación? Bueno, en el mundo cuántico sí. Por ejemplo, otro aspecto que nos explicó que me quedó muy marcado, es decir, la posibilidad o la teoría, que no está para nada demostrada, pero bueno, de que
algunos científicos hacían hipótesis de que había podido haber grandes civilizaciones en Marte, por determinadas causas, poco imaginando, ¿no? Porque no hay ninguna prueba, ¿no? Hoy en día de que esto sea así, pero bueno, un poco todas estas cosas me hicieron, estas charlas que tuvimos me hicieron encaminarme hacia la física, y esto creo que fue una suerte, ¿no? Porque creo que todos los alumnos, o la gran mayoría de alumnos en primero o segundo de bachillerato, o incluso antes, cuando tienen que decidir qué hacen con su vida, dónde van a estudiar, qué van a estudiar, creo que es muy complicado, ¿no? Porque al final somos muy jóvenes, hemos tenido pues, unos años de vida, no hemos tenido tiempo de explorar todas nuestras facetas, estamos madurando, estamos creciendo, y es complicado, ¿no? Yo, sobre todo, el mensaje que me gustaría pasar es que, bueno, por desgracia no es el caso de todos los estudiantes, ¿no? Y hay gente pues, que tiene que ir un poquito más claro por sus condiciones, las que sean, ¿no? Pero al final, si tú tienes la posibilidad, equivocarte no es un error. Es decir, cambiar de carrera, dejar la carrera que estás estudiando y empezar un proyecto, o empezar una carrera e irte a otra, o emprender. Es decir, prueba cosas. Es decir, tú al final eres súper joven, tienes toda la vida por delante, prueba cosas. Es decir, siempre con cabeza en el sentido de esforzarte y de intentar realmente. No me sirve, ¿no? Bueno, empezó la uni, llevo un mes de clases, no me gusta. Bueno, no, haz todo el año. Y luego valora, ¿no? si realmente gusta, pero que es normal equivocarse. Es decir, todos hemos estado perdidos, y mi caso es un claro ejemplo, ¿no? En el sentido de que yo estaba perdido por la física, me encantaba la física, estoy trabajando de programador, ¿no? Y pues han pasado 5 o 6 años y ya no tiene nada que ver, ¿no? Mis gustos o mis intereses, aunque me siga gustando la física, ¿no? Pero ahora ya tengo más claro hacia qué sectores quiero ir trabajando. Como te decía, es complicado. No sé si tú has tenido la oportunidad de estar en empresas, pero al final tampoco sabes cómo funciona realmente una empresa. Es decir, sí que puedes hacer estadas, puedes tocar pinceladas, pero trabajas un mes, trabajas 2 meses, ¿sabes? Es decir, no trabajas todo el año para ver, o no trabajas todo el año en el campo en el que tú te gustaría trabajar, ¿no? Porque al principio, pues bueno, pues hacer las prácticas donde surja, ¿no? O en la mayoría de los casos. Bueno, es un poco de inicio, ¿no? De disclaimer, podríamos decirlo de alguna manera, de, bueno, que es normal equivocarse y que es complicado, ¿no? Tomar esta decisión. Entonces, mi recorrido, ¿cómo empezó? Pues bueno, yo me fui a Toulouse, que fue un gran cambio, porque yo venía de la escuela andorrana, que yo pensaba que hablaba muy bien el francés, pero bueno, lo hablaba bien con un profesor, ¿no? No es lo mismo hablarlo con compañeros, hablarlo en el supermercado. Fue muy divertido, pero también, bueno, fue una etapa de superación, en el sentido de decir, ostras, estoy en un país sin mi familia, con muy pocos amigos, porque sí que hicimos el grupillo de los andorranos que nos fuimos para allí, pero no fue fácil al principio, evidentemente, porque tenías que socializar en un idioma que no es el tuyo. Yo siempre tenía un poco yo soy seguro de mí mismo, pero siempre tienes un poco el gusanillo de, ostras, no es mi lengua, no me expreso como yo lo haría en catalán, en español, ¿no? Entonces, pues bueno, es una etapa, es un proceso, también es una etapa muy bonita, ¿no? Empiezas a estudiar, tienes libertad de organizarte tú como quieras, cuando quieras. A mí me alucinaba la capacidad de llegar a mi casa y poder elegir lo que comía, y que yo ya ayudaba mucho en casa, ¿no? Pero bueno, esa libertad total para hacer lo que yo quisiera en casa, pues también es muy bonito. Seguramente pues las fiestas, los grupos de amigos que vas a hacer, también es una parte de los estudios que también está muy bien. ¿Cómo empecé yo? Yo empecé en el INSA en el primer año, no sé si lo conoces, es una escuela de ingenieros. Volviendo un poco, ¿no? Que ya me estoy enrollando con el inicio. Pues bueno, yo empecé en el INSA y tuve mucha suerte porque, como te digo, no éramos muchos andorranos en Toulouse. Se estaba empezando a poner un poco más de moda Toulouse, pero aún costaba, ¿no? Nos llevábamos 10 por promoción, 12, no me acuerdo el número exacto, ¿no? Pero no éramos muchos. Y yo tuve la suerte de estar en una clase que era Iberinsa, ¿no? Que eran mitad españoles, mitad franceses, porque hablaban español. Y quieras o no, hicimos muy buenas amigas y me he llevado muy buenos amigos, ¿no? de la universidad. Luego cambié, porque el INSA, mi primer año fue demasiado, el INSA es muy estricto y iba muy a tope, y decidí pasar a la Paul Sabatier, que es la Universidad de Ciencias que está al lado, ¿no? Y bueno, el física en general es una carrera que yo no me lo imaginaba, y es algo que, si alguien que esté escuchando este podcast quiere estudiar física, tiene que tener en cuenta de que hay mucha matemática. Yo me lo imaginaba mucho más como, pues, vamos a hablar de ondas, vamos a hablar de
de relatividad, de física cuántica, de electromagnetismo, y hablamos de todas estas cosas, pero ¿cuál es el problema? El lenguaje de la física, igual que tú y yo ahora mismo estamos hablando en español, el lenguaje de la física son las matemáticas. Y todo lo que haces hasta segundo de bachillerato en el científico, eso no son matemáticas. Son matemáticas, pero es el lenguaje matemático, o las bases de las matemáticas, para que tú y yo podamos empezar a hablar en ecuaciones, físicas, tal. ¿Qué pasa? Que cuando entras en el terreno de las matemáticas puras, son muy complicadas, más que complicadas, son muy abstractas, ¿no? Y bueno, pues hay que echarle muchas horas, a mí no me acababa de apasionar, porque al final ya no son ecuaciones, son teoremas, son razonamientos que no son, ¿no? Y a mí me costó un poco esta parte, ¿no? Y está súper vinculado todo lo que es toda la física con las matemáticas, y si te has perdido aquí, es muy complicado que luego puedas tener un dominio excelente, ¿no? de las otras materias. Como te digo, pues 50%, ¿no? Es decir, yo te diría que la mitad era matemáticas, asignaturas puras de mates, y las otras eran más de, pues bueno, pues un semestre electromagnetismo, otro termodinámica, ondas, física cuántica ya cuando estábamos en tercero, relatividad también en tercero, un poquito así. No sé si quieres un poco más de detalle de asignaturas o de... Bueno, de momento quería hacerte la pregunta, es que has hablado que has hecho muchas matemáticas. Y yo el que me he dado cuenta en este primer año de carrera es que justamente las matemáticas son lo que más me ayuda en tema de programación. Así que no sé si crees que justamente todas las matemáticas te han ayudado pues ante todo esto de programación. Porque muy a menudo piensan, ah, no, es que yo porque hago mates y no, pues no me dan falta en la vida, pues que sepáis que sí que sé programación, las mates son importantísimas, porque hay todo lleno de teoremas y de lógica que se usa todo, sobre todo en programación, que son pura mates. No sé tú cómo lo viviste, el cambio este de física a programación, todo con el tema de las mates. Claro, como bien has dicho, importantísimas. Es decir, son necesarias si hay una base de matemáticas necesaria, que no es muy complicada, pues podríamos hablar de matrices, podríamos hablar de, bueno, pues operaciones más simples. Pero ¿qué pasa? Que al final es lo que dices tú, que es pura lógica. Programar es todo lógica, es decir, un ordenador no piensa como nosotros. Un ordenador son instrucciones muy cuadradas, siempre de esta manera, y como te equivoques en una letra o en un número, no funciona, ¿no? Pues toda esta parte de lógica, creo que las matemáticas te lo facilitan, pero te lo facilitan en muchas otras cosas. Te lo facilitan programando, porque directamente la lógica que usa la programación es una asignatura de lógica matemática, es decir, yo lo estudié en la carrera, la lógica matemática, y luego la aplicas a la programación tal cual, es decir, no hay ningún cambio entre ellas. Pero creo que las matemáticas son súper útiles a muchos niveles, es decir, yo creo que te cuadran mucho el cerebro, ¿no? Te hacen ser una persona... Cuando trabajas, pues siempre tienes un razonamiento que te gusta ser cuadrado, que en ciertas cosas es bueno, en ciertas cosas no sea tan bueno, ¿no? Entiendo, en trabajos de creatividad, no sé si te aportará tanto, ¿no? La matemática, no creo que te reste, ¿no? Tampoco, ¿no? Pero que en trabajos que se incluya la lógica no es indispensable, o aparte de unas bases, no es indispensable hacer la carrera de matemáticas, la carrera de física o otras carreras con mates muy avanzadas, pero sí que te dan luego una facilidad que cuando trabajes con matrices o cuando trabajes con la lógica, pues ya la tienes adquirida de haber hecho las matemáticas. Yo lo que siempre digo es que al final era tan complicado y tan abstracto y tenía una lógica tan rebuscada lo que hacía en la carrera, que cuando pasas a programación dices, ostras, es como, tiene otras cosas muy difíciles, ¿eh? Que tienes que entender, y bueno, unas mecánicas y unas estructuras mucho más complicadas. No más complicadas, sino otras cosas que son más complicadas, como todo. Pero las matemáticas te solucionan muchísimo toda esta parte de razonamiento, de lógica, te lo facilitan, ¿no? Un poquito. Y bueno, otra pregunta que continúa con el tema del canal es, ¿tú qué opinas del sistema educativo? Es una pregunta delicada, ¿no? Bueno, creo que al final, pues ahora lo estamos viendo, ¿no? Es decir, con la inteligencia artificial no espera. Es decir, salió el ChatGPT, ahora estamos ya por el ChatGPT 4, hay miles de modelos de lenguaje, bueno, miles, no sé si miles, pero hay unos cuantos. Vemos que tenemos generación de canciones, generación de vídeo, todo esto en 2 años. El sistema educativo no evoluciona al ritmo que evoluciona la tecnología, al ritmo que evolucionan los empleos, al ritmo que evolucionan otras cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en Andorra, por ejemplo, creo que tenemos un buen sistema educativo, que es mejorable, muchísimo más. Es decir, creo que se podrían mejorar muchas otras cosas, como creo que pasa en política, como creo que pasan en otros lados, y al final no hay que compararse, ¿no?
Por ejemplo, pues si una metodología funciona en Noruega, no tiene por qué ser que funcione aquí, ¿no? Es decir, es muy complicado, creo que es algo muy complicado y creo que habría que destinarse muchísimo más recursos para poder estar al día, ¿no? Es decir, yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser algo que esté implementado ya en las escuelas, ¿no? Porque es que es lo que vais a necesitar o lo que vamos a necesitar todos en el futuro, ¿no? Y todos nos tenemos que ir reinventando. Al final, en las faenas no paras de hacerlo. Es decir, yo pues trabajo con, por ejemplo, mi compañero trabajaba con JavaScript, pero bueno, se pasó a TypeScript porque, pues bueno, tuvo que hacer una curva de aprendizaje para aprenderlo porque, bueno, pues TypeScript ofrecía pues una robustez, unas cosas que no tenía. Pues al final creo que el sistema educativo tiene que hacer un poco lo mismo, ¿no? Ir readaptándose, ¿no?, a las condiciones tanto laborales como tecnológicas como tal. Y creo que aquí hoy en día no está pasando esto, porque no pasa, es decir, ya no digo en Andorra, es decir, creo que en Europa esto no pasa, no sé si a excepción de algún país muy en concreto, pero no es lo que veamos cada día. Y se hacen, pues bueno, hay que pasar toda la burocracia, se tienen que hacer todas las mejoras, luego pasar toda la burocracia, luego que se implemente, luego... Claro, también, no sé... por ejemplo, en España el caso de los profesores, es decir, pues bueno, es una faena que tampoco está tan bien remunerada, ¿no? Yo creo que esto es un sector clave en el sentido de que una buena educación es lo que te va a hacer tener unos ciudadanos al día de mañana respetuosos, que contribuyan, que... Pues yo creo que hay que hacer mucho más énfasis en la educación, ¿no? Y que el sistema educativo pues está obsoleto, pues sí, creo que en algunos aspectos sí que puede estarlo, ¿no? Y que debería evolucionar más rápido, ¿no? Sí. Y últimamente con todo este auge de formaciones online, todas estas cosas, al menos en mi opinión, parece ser que sale más rentable con todo esto de la IA que he dicho que va muy rápido, que cada año salen cosas nuevas. ¿Tú qué verías mejor? ¿El ir a la universidad y estarse 3 años, bueno, 3 o 4, depende del sistema formativo? ¿O al final comprarte una formación, como por ejemplo una que se ha puesto de moda últimamente, que es UDIA, que es Ana Sainz de Luz o algo así? ¿Vale? Es un chico de Instagram que, pues eso hace... Bueno, él desde muy pequeño estuvo en el mundo de la IA, y ya pues con colaboración con la universidad, creo que era, ahora no me acuerdo de cuál era, pero hicieron una formación, un máster de un año, donde aprendes todo lo de la IA. Y Vale. puedes hacerlo, pues, depende de tu compromiso. Si lo haces más rápido, a lo mejor pues, lo puedes hacer en 6 meses. Si vas más lento, pues a lo mejor año y medio. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué le recomendarías a los jóvenes de hoy en día para formarse? Si más tienen la casi carrera o casi formaciones donde pues, un año tienen todo listo. Es una muy buena pregunta y es muy complicada a la vez, ¿no? Creo que depende un poco, ¿no? Es decir, yo si ahora, con todo el conocimiento que sé, quisiera empezar a programar, probablemente empezaría con cursos, empezaría por mi propia cuenta, porque al final creo que es algo que se puede aprender de forma, bueno, es de autodidacta o viendo YouTube mismo, ¿no? O con cursos, tal como has dicho. Pero también hay que ser consciente de que, por ejemplo, en este caso de programación, que puede que yo te esté diciendo que yo empezaría de esta manera, te van a faltar muchos conceptos. Es decir, si no los estudias por tu cuenta, hay muchos conceptos que luego, pues bueno, tendrás que ir aprendiéndolos, ¿no? Que puede que no sea un problema, pero que nunca vas a tener tanto conocimiento como si... Conocimientos puros, ¿no? Digo, en plan, pues, cómo funciona un ordenador, qué es un código binario, cómo funciona el código binario, pues todo el conocimiento que yo no tengo, ¿no? Que muchas veces a mí me pasa porque yo vengo de física y he aprendido a programar, pero yo no he aprendido de redes, o he aprendido de ordenadores, o he aprendido, ¿no? Y creo que te puede dar este plus, ¿no? Una carrera. También depende, porque claro, si ahora te digo, quieres hacer medicina, ¿cómo lo haces en un curso? Es imposible, porque necesitas de una red, necesitas de muchas clases, necesitas de una red de prácticas para poder practicar con profesionales, ¿no? Yo creo que es un poco en el campo que tú quieras, que tú quieras ponerte, ¿no? Hoy en día, es decir, no sé si en un futuro podremos prescindir directamente de ir a la universidad, pero creo que la universidad tiene cosas buenísimas, es decir, yo siempre lo digo, que evidentemente que puede que se pierda mucho tiempo porque al final es una formación, carrera de economía, ¿no? Pues economía para todos. Puede que tú te quieras especializar en algo muy concreto, pero lo vas a tocar todo el abanico de la formación. Puede que haya muchos conceptos que no los necesites, que no te interesen, pero también creo que te va a dar mucha disciplina, te va a saber organizarte tú de una manera que no lo habías hecho antes. Que puede que todo esto lo puedas hacer por ti mismo, ¿no? Pero puede que no todo el mundo esté capacitado, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me ha ido muy bien, ¿no? Es decir, la obligación de tener que cumplir una universidad, no sé si me hubiera ido igual si
lo hubiera hecho por mi cuenta. Yo creo que también es un poco depende, ¿no?, de la temática en la que quieras estudiar y un poco tu carácter, ¿no?, también, es decir, tu implicación, qué implicación vas a tener por tu cuenta si te levantas cada día, ¿no? Bueno, un poco valorar esto. Por otra parte, los cursos creo que son súper interesantes, ¿no? Es decir, yo tengo dos ejemplos. Tengo en el ARI, tengo un conocido que ahora ya, bueno, es que los dos ya no trabajan en el ARI, pero uno, por ejemplo, que él venía a hacer una carrera de energías renovables o no sé exactamente, pero en este ámbito, ¿no? ¿Y cómo aprendió a programar? Pues aprendió trabajando y se empezó a hacer muchísimos cursos y es un crack ahora en backend, domina muchísimo porque él se ha ido formando con cursos y es lo que me decía él, ni de broma ahora me pienso de pasar por una universidad tal, pero tengo otro compañero que tampoco venía del mundo de la programación, empezó a programar tal y luego empezó a estudiar él por su cuenta la carrera de programación porque me decía, yo quiero tener las bases sólidas, es decir, yo quiero entender bien de todo lo que estamos hablando y no solo de programación, del lenguaje con el que estoy trabajando, sino de otras muchas cosas que puede que en un curso pues no puedas tocar porque es más cortito. El curso que me decías me parecen cosas súper interesantes, porque claro, esto ya no es solo un curso que vaya a hacer por Skype, bueno, no sé cuál es la modalidad, pero ya estás vinculado con una universidad, seguramente pues una universidad te puede ofrecer prácticas muy interesantes, conocer a gente muy interesante, ¿no? Es decir, hacer muy buenos contactos. ¿Cómo te vas a estudiar si eres un muy buen estudiante o eres un crack, aunque no seas estudiante de una universidad, cómo te vas a Harvard? ¿Qué contacto? Si es muy complicado, ¿no? Si tú no estás estudiando en una universidad, en cambio, si a ti te recomienda la UPC, tus profesores tal, o cualquier universidad, te he dicho la UPC porque es mi segundo máster lo hice allí, que no lo acabé, pero pues allí tienes una muy buena red de contactos que te puede ayudar mucho, ¿no? Y puede que no sea Harvard, pero puede que sean otras universidades muy importantes y te puede dinamitar, ¿no? Porque al final si tú eres bueno y te vas a un sitio potente y estás rodeado de los mejores, pues vas a aprender más y vas a catapultarte más, ¿no?, en tu trayectoria. En resumen, ¿con qué me quedo? No lo sé, me gustaría que la universidad pues, mejorara ciertas cosas, que estuviera un poco... Lo mismo que hablábamos del sistema educativo, ¿no? Pues lo mismo para la universidad, que también está dentro del sistema educativo, que estuviera más en continua evolución, ¿no?, en continua mejora. Están muy bien los cursos también, pero siempre tener en cuenta esto, que el curso, pues la universidad es todo esto de conocimiento y el curso es más esto, ¿no? Claro, hay diferencias, también no entiendo de tiempo que hay que dedicarle, porque muchos cursos pues, pueden ser más cortos, también tienen precios mucho más interesantes, muchos cursos que pues, gente que no se va a pagar la universidad, pues directo, ¿no? Y también un poco en la materia que quieras trabajar. Yo creo que hay carreras o profesiones que necesitan de pasar por una carrera y hay otras pues, que cada vez necesitan menos, ¿no?, de pasar por una carrera. Tengo un poco sentimientos encontrados. Vale. Y diría que esta ya es la última pregunta. ¿Tú qué mejorarías del sistema educativo? ¿Qué mejoraría del sistema educativo? Buena pregunta. A ver, yo soy muy partidario de ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, la metodología que ha implementado la escuela andorrana, ¿no? De que sea todo un poco más por competencias, ¿no? De que pueda ser un poco más interdisciplinar, es decir, que al final, pues, en vez de ir a estudiar en matemáticas un campo en concreto, ¿no?, pues vamos a coger un problema general de sostenibilidad y vamos a trabajar una parte de matemáticas, vamos a trabajar una parte de biología y vamos a trabajar otra parte económica, ¿no?, de cómo impacta las energías verdes la descarbonización, cómo impacta a la sociedad, ¿no? Pues bueno, pues se pueden tocar varias materias en un mismo proyecto y creo que esto es mucho más jugoso para el alumno, ¿no?, para tenerlo motivado, que yo creo que es lo principal. A un alumno, a un chico joven, a una chica joven hay que tenerla motivada, con ganas de aprender, ¿no?, de que no se aburra. En el momento en que te estás aburriendo estás dejando de aprender. Eso me parece una muy buena metodología, pero también hay muchos estudios de que se ven, si esto lo implementamos en España, puede que no funcione tan bien como funciona en Noruega o en Suecia, que sí que sé que tienen un sistema parecido, ¿no? ¿Qué más mejoraría? Yo sobre todo pondría alguna asignatura, no sé si de programación, pero de conocimientos básicos de programación, ¿no?, o de automatizar cosas con el ordenador. Y ahora, por supuesto, inteligencia artificial, ¿no?, empezar a usarla, ¿no? Y es decir, más que, ostras, es que la inteligencia artificial va a hacer que me copies, yo soy el profesor, es que me vas a copiar o vas a generar cosas con inteligencia artificial que no has hecho tú, yo lo que haría sería enfocarlo de otra manera, decir, ostras, pues vale,
tenemos estas herramientas no se van a ir de aquí, porque ya han venido y se van a quedar, y cada vez, como decíamos antes, cada vez van a ir a más. Pues ¿por qué no intentamos sacarle el potencial? Pues puede que ahora ya no sea redactar un texto, pero bueno, que nos genere un texto y nosotros lo mejoramos, le damos más, no sé, ¿sabes? Cogerlo en un enfoque de integrar la inteligencia artificial a todos los contenidos que estemos haciendo, ¿no? O a todos los contenidos que se puedan tratar en clase. Vaya. Yo creo que este serían dos mejoras. No sé, tampoco soy experto en esto, ¿no? Supongo que alguien que está en la docencia, mi madre, por ejemplo, que es profesora, te sabría responder más, ¿no? Pero sí, yo creo bueno, que más adaptabilidad, ¿no? Estar más al día a día. Vale. Creo que mejoraría. Pues muchas gracias. Creo que ya hemos terminado. Así que nada, si os ha gustado el podcast de hoy, dadle like, suscribíos y dejar en comentarios a ver qué se puede mejorar, si mejora más la iluminación, o mejor el tema audio, si se escucha bien, y a poco pues iremos mejorando. Venga, va, pues, adiós y hasta el próximo vídeo. Chao.